Bueno, entonces vamos a continuar donde nos hemos quedado analizando esto, ¿no? Habíamos visto, bueno, vamos a la diapositiva, estábamos viendo los elementos personales, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? El acreedor, que es la entidad de intermediación financiera, y el cliente, en el caso de los préstamos, y cuando estamos hablando del- de los depósitos, es al revés, ¿no? Entonces ahí el cliente estaría en la posición de acreedor porque es el que le cede el capital al banco o su liquidez, ¿no? Y el banco se compromete a pagar un interés, ¿no? Pero el, no hay un plan de pagos, ¿verdad? El cliente está en total disposición del bien, del dinero, en caso de una caja de ahorros, o tal vez está en un depósito a plazo fijo, ¿no? En tal caso, de acuerdo al contrato, se compromete a no retirar el dinero del depósito, ¿no? Pero no es el caso, no, el caso no es si le pertenece o no el dinero, ¿verdad? Porque al final el dinero es del usuario financiero, solamente que si él quiere disponer de ese dinero antes de que llegue el cumplimiento del DPF, entonces va a poder retirarlo sin ningún beneficio, ningún interés, porque no ha cumplido, porque ha incumplido el contrato, ¿no? Entonces, los elementos personales, ¿verdad? Puede estar el más común es cuando en el contrato de préstamo la entidad de intermediación financiera es el acreedor y el cliente o el usuario es el deudor. Y además también existen codeudores y garantes. Y en el caso de las operaciones pasivas, ¿no? Es el cliente el que quedaría más o menos posicionado como acreedor de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Por otorgarle su liquidez. Luego estaban los elementos reales, que era lo que estábamos revisando, ¿verdad? Eh, Uno es la obligación dineraria que tiene el banco, ¿no? Y otro es el tema de las garantías ofrecidas por el, por el deudor y o sus garantes, ¿no? Dentro de la operación de crédito, ¿no? Entonces, acá está la parte de la identificación de los participantes en la primera cláusula, como siempre, ¿no? Entonces, tal vez en el 452 del Código Civil, como decíamos, debería, en la enunciación de los requisitos para el contrato, debería especificarse o tenerse de manera expresa en la identidad de las partes, ¿no? Pero como hemos visto, el 452 solo señala como requisitos para los contratos o para contratar el consentimiento, el objeto, la causa y la forma, siempre que ésta sea exigible, ¿no? Dejando de lado la identificación de las partes, pero sí es digamos, un elemento de importancia capital, ¿no? En la, en la elaboración y suscripción de los contratos. Y en el caso, vamos a ver la parte de los elementos reales, ¿no? La obligación dineraria y las garantías prestadas, ¿no? En el caso de, digamos, bueno, en la obligación dineraria podemos identificarla en cualquier contrato de préstamo y está acá, ¿no? Aquí está, condiciones financieras, intereses, aquí está el desembolso, ¿no? Podríamos citar también este de los pagos anticipados, el destino de los recursos, los intereses, ¿no? Entonces esas son cláusulas que contienen un contenido patrimonial, ¿no? Y por tanto también de derecho real,
¿no? Pero bueno, aquí vamos a encontrar, entonces acá está la parte real, ¿no? Dice, por el presente contrato de préstamo se confiere al deudor un préstamo de dinero en sucesivo el préstamo por el monto y moneda que se indica en la sección uno, dineros que deberán ser restituidos en su totalidad, ¿no? Y en cuanto a las garantías, ¿qué es lo que señala el propietario, ¿no? El, o qué es, qué elementos patrimoniales se ofrece a efecto de garantizar el pago de esta deuda o de esta creencia del banco. Cuando el préstamo es alto, se constituye una garantía hipotecaria, ¿no? Y no nos olvidemos que la garantía hipotecaria tiene que constituirse mediante documento público para poder ser posible su inscripción en el registro pertinente, ¿no? Entonces, si no está protocolizado en una escritura pública, no mal podríamos intentarlo inscribir, por lo que se requiere siempre una protocolización, ¿no? Y cuando no contiene eh, o no contempla una deuda que sea muy alta, podemos considerar como un préstamo y vemos acá como un documento privado como el que estamos viendo. Pero que ustedes pueden decir, ya está reconocido en sus firmas, ¿verdad? Acá está el pase al formulario, ¿no? Pero cuando hablamos de reconocimiento de firmas y rúbricas, el notario lo único que está, el único que está dando fe es del contenido, bueno, de la identidad de las partes suscribientes, o sea, de que son las personas que indica sus generales en el contrato, las que han venido al despacho notarial y han puesto sus firmas en el formulario de certificación de firmas y rúbricas y que coinciden con las mismas del documento privado. Pero por el contenido no puede dar fe del mismo. Entonces, en este caso, como podemos ver que solamente es un documento privado con reconocimiento de firmas, podemos ya deducir o anticipar de que no existe una garantía hipotecaria, ¿no? Sin embargo, vamos y buscamos en las garantías, ¿no? Y aquí en la cláusula novena, ¿no? Señala de las garantías y dice que se garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas en el presente contrato con la generalidad de los bienes habidos y por haber. Entonces no existe una garantía hipotecaria específica, ¿no? Y también dice que las garantías son solidarias, no combinadas, indivisibles. Entonces que tanto a garantes como a deudores y codeudores se les puede cobrar eh, o se les puede perseguir por el pago del 100% de la operación, ¿no? Entonces, como vemos, no existe en este documento garantía real. ¿Qué tendría que hacer el banco para poder procurar el cobro de su creencia en caso de que ocurra el incumplimiento del contrato, ¿no?
el banco lo que tendría que hacer es iniciar el proceso ejecutivo y como no tiene nada, ningún elemento que le permita solicitar una hipoteca judicial, anotación preventiva y que además no consta todavía al presente una hipoteca sobre ningún bien del deudor, lo primero que tiene que hacer es una averiguación patrimonial de las personas que están como deudores, codeudores y garantes eh, en el documento de préstamo. ¿Cómo se hace la averiguación patrimonial? En la misma demanda en la misma demanda, ¿no? Se solicita al juez que ordene la notificación a derechos reales, también al tránsito y asimismo a Conteco y la ASFI, a efecto de que estas instituciones certifiquen acerca de la propiedad o del registro de propiedad y, y o patrimonio, ¿no? En cualquiera de estas instituciones eh, en derechos reales y en tránsito a nivel nacional. Ahora, una vez que hemos encontrado algún bien mediante esa solicitud de certificaciones, podemos actuar con medidas preventivas y precautorias del derecho. Pero en caso de que no se encuentre ningún bien, lo que hay que hacer es sacar la ejecutoria de sentencia y revisar la carta para el informe de castigo, o sea, describiendo la irrecuperabilidad del bien o del crédito, ¿no? Se entregas al banco, el banco hace las gestiones pertinentes, la manda a la ASFI y se encuentra en central de riesgos el deudor. Ahora, si bien se ha iniciado el proceso, ya sea por una entidad o están asesorando a una persona particular, y de las certificaciones sale que no tienen ningún bien o ningún dinero, ¿verdad? Entonces, lo mejor es dejar el proceso. Bueno, si eres entidad de intervención financiera, tienes que llegar al final y realizar tu reporte para castigos. No, pero si eres particular, ya no te conviene de nada proseguir en el proceso. Pues vas a gastar plata en gestiones, en gestiones judiciales, en abogados, y lo más probable es que no recuperes tu creencia, porque ya has visto que no tiene platas en el banco, has visto que no tiene casas, has visto que no tiene autos ni motos, entonces no puedes ir e intentar cobrar, porque además ya saben ustedes que no existe cárcel por deudas, ni aunque le debes al banco, ni aunque le debas a una colectividad, ni aunque le debas a una persona en particular. La única cárcel por deudas que existe es la que se impone por falta de pago de la asistencia familiar y por sueldos y beneficios sociales devengados, hacia a favor del empleado. Si no se debe por eso, entonces no existe el cárcel por deuda. Por lo que si, si no se encuentra ningún bien, solamente se lo manda a central de riesgos y luego se aprueba esa solicitud, se queda en la lista negra, por así llamarlo, ¿no? Por 20 años y no va a poder solicitar préstamo de ninguna entidad de intervención financiera adscrita a la ASO. Y si saca cuenta o hace algún depósito ahí, en 5 años va a estar retenido o con orden de retención por mandato del juez. Bueno, ahora vamos revisando los elementos formales o las solemnidades, ¿no? Como les decía, siempre que vaya a ir dirigido al registro, ¿no? Estamos hablando
de que tiene que ser una escritura pública. Pero en este caso no está yendo dirigido bueno, sí está yendo dirigido al notario, pero en la etapa final, ¿no? Eh, no se va a poder hacer efectivo o no va a surtir, no va a producir ningún registro porque simplemente no existen bienes sobre los que registrar esa creencia. Pero si ofrezco si yo solicito como entidad una garantía hipotecaria, me van a traer pues los papeles, todo. Yo voy a ver la posibilidad de recuperación de acuerdo al número de gravámenes y todo lo demás, ¿no? Y lo propio, ¿no? En mérito a esta garantía real o este elemento real del contrato, también se va a liberar la operación de crédito. Entonces, son estos que se acaban de describir los elementos reales que puede contener el contrato, ¿no? Puede provenir, como hemos dicho, del precio al que se obliga la entidad de intermediación financiera o, las, o aquello que en el caso del prestatario, ¿no? Aquello que se ofrezca como garantía para el cumplimiento de la obligación. Y luego están los elementos formales, ¿no? Que son más que nada solemnidades que se imponen al, a la elaboración de cierto tipo de contratos. Como les decía, si va a ir dirigido a un registro, pues tiene que volverse primeramente protocolo o escritura pública. Y luego voy a ir y voy a registrar mi creencia. O tal vez se necesita, por ejemplo, algún tipo de combinatoria judicial o provisión ejecutoria, ¿no? En vez de una simple fotocopia o notificación. Entonces, esos representan los elementos formales, ¿no? De los contratos bancarios, ¿no? La presencia de todos, la suscripción, la firma, ¿no? Entonces, sin esos elementos formales, tampoco se puede dar curso a, a la suscripción del contrato o de la escritura pública en su caso, o la certificación de firmas y rúbricas. Entonces, tiene que cumplirse nomás con la solemnidad que se establece para cada caso, para cada tipo de documento y de negocio jurídico. Si no, también va a invalidar el consentimiento o tal vez el documento. Pero no quiere decir que no haya existido el negocio jurídico, ¿verdad? Porque por una solemnidad no se va a retrotraer el tiempo y va a volver el dinero a tu mano, ¿no? Si tú ya has pagado y falta una solemnidad, igual ya has pagado. Solo que se va a retrasar el registro, el tránsito jurídico que tiene que avanzar esa escritura pública. Entonces, esos son los elementos formales, pero acá en el contrato, el único elemento formal, no contiene elementos formales porque, como han visto, no va dirigido al registro, pero sí no es del todo un documento eh, privado que no haya sido puesto a conocimiento de una autoridad, sino que es más bien una certificación de firmas y rúbricas, ¿no? Y lo vamos a ver un par de minutitos y luego continuamos para concluir con la clase.
Bueno, entonces hemos podido apreciar de que, eh, bueno, aquí la única solemnidad que existe es el reconocimiento de firmas y la suscripción misma del contrato, ¿no? Para para que sirva de testimonio de la existencia del negocio jurídico, ¿no? Pero no tiene aquella solemnidad de la protocolización porque no tiene sentido. Bueno, sería un gasto para el banco porque no está con ninguna matrícula ni con ninguna placa de automóvil, entonces no va a ser registrada. Igual si iniciamos, si tendríamos ese tipo de escritura pública y la llevamos al juez, no, todavía hay que sacar todas las certificaciones y hacer todo lo mismo que si llevaríamos el reconocimiento de firmas que cuesta 40 bolivianos, pero no 200 como la escritura pública o 250. Entonces, es algo más práctico porque al momento de la reclamación, el reconocimiento de firmas es un documento totalmente válido para iniciar el proceso ejecutivo. Entonces es por eso que opta por este tipo de documento notarial algunas entidades de intermediación financiera para aquellos préstamos que se realizan bajo la modalidad de garantía personal o a sola firma, como le dicen. ¿No? Y bueno, ya pasando por los elementos que contiene la estructura de los contratos no personales, reales y formales. También hay otro elemento formal, es también la cláusula de la aceptación y la firma de los intervinientes al pie del instrumento, ¿no? Luego, habiendo visto ya los elementos que componen la estructura, que no es nada difícil, ¿verdad? Personales, los intervinientes reales, obligas todo lo que sea dinero y garantías, cosas susceptibles de variación monetaria y elementos formales o solemnidades, que no le quitan la existencia al negocio jurídico, ¿no? Pero sí son necesarios para su registro en alguna oficina pública o para su reclamación. En su caso, siempre que la ley establezca la necesidad de ciertos elementos formales o solemnidades. Y pasamos a las características, que no es lo mismo que los elementos que componen su estructura, ¿no? Las características son varias y son otras diferentes de estos elementos personales, reales y formales, pero que hacen al contrato de préstamo con una entidad de intermediación financiera un contrato especial, ¿no? Y no, que no sea, que cada vez más va separándose más del contrato de préstamo entre particulares, como ya hemos ido viendo a lo largo de la lección. Y al respecto, hay quienes afirman que los contratos bancarios no constituyen una categoría jurídica, sino más bien solamente una agrupación técnica, pues su particularidad está en la intervención de una empresa bancaria, ¿no? Entonces, no constituye una categoría jurídica porque no tiene sus propios elementos, tiene todos los mismos elementos que los contratos en general, con la única particularidad de que existe en calidad de acreedor una entidad de intermediación financiera o una empresa bancaria. Ahora, en cuanto al registro de los contratos, ¿no? Que se realizan, ¿no? Antes de seguir en las características, el artículo 84 de la 393 señala que las entidades financieras estarán obligadas a registrar en el registro de contratos de la autoridad de supervisión del sistema financiero ASFI los formatos y modelos de todos los contratos tipo de las operaciones autorizadas previo a su aplicación, de acuerdo a reglamentación a ser emitida por la ASFI, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno, está diciendo al banco que no haga un contrato para cada cliente financiero o usuario. Dos, está permitiendo que utilice modelos.
pero con este tercer y último punto, con el advertido, la característica de que tienen que llevar sus modelos y estos tienen que ser aprobados por la ASFI para que se compruebe que no sea infringido derechos. Ahora, en ese artículo que acabamos de revisar, no se deriva a una de las principales, el artículo 84 de la ley 393, ¿no? Que vamos a ver acá para que lo conozcamos bien. 84. Dice, las entidades financieras están obligadas a registrar en el registro de contratos de la ASFI los formatos de modelos y todos los contratos tipo de las operaciones autorizadas, que deberán ser aprobados y revisados por la ASFI, ¿no? Entonces, como vemos, sí existe la posibilidad de aplicar modelos, pero, el- pero a pesar de que se aplique un modelo, no quiere decir que contemple todas las características del caso particular, por lo que hay que nomás analizar e interpretar también la voluntad de las partes. Ahora, en cuanto a las características, ¿no? Y vamos a quedar ahí antes de analizar eso. Hay quienes afirman, como decíamos, que los contratos no constituyen una categoría jurídica, sino más bien una agrupación técnica. No constituyen una categoría jurídica porque contemplan elementos y características comunes con todos los demás contratos señalados en el derecho privado o establecidos en el Código Civil, ¿no? La única particularidad que tienen está en la intervención de una entidad de intervención financiera o una empresa bancaria. Y que además este tipo especial de contrato tiene muchas características que tienen que ser atendidas a la hora de la elaboración de las minutas de los contratos, ¿no? La masividad, la onerosidad, carácter personalísimo, buena fe, legislación especial, además bilateralidad, naturaleza mercantil, consensual y especializada. Entonces, pero eso vamos a ver a detalle. La siguiente clase vamos a quedar ahí y en, no se olviden revisar la plataforma para ver las tareas y nos vemos en esta clase del, del día viernes. Hasta luego.